Hola, estimado estudiante, bienvenido a otro video del curso de Cálculo 2. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema longitud de arco y área de superficie de revolución. En esta oportunidad lo que vamos a aprender a calcular la longitud de una curva, o también llamado longitud de arco. Además, al hacer girar esta región sobre el eje X, nos genera un sólido de revolución. Y también vamos a aprender a calcular el área de ese sólido de revolución. Un halcón vuela a 15 metros sobre segundo a una altitud de 180 metros y accidentalmente suelta a su presa. La trayectoria parabólica de la presa en caída libre está descrita por la ecuación y igual 180 menos x al cuadrado sobre 45 hasta tocar tierra, donde y es la altura desde el suelo y x es la distancia horizontal en metros. ¿Podrías calcular la distancia que recorre la presa entre el instante que el halcón la suelta y toca a la tierra? ¿Cómo lo harías? Muy bien, estimado estudiante, si ya sabes cómo calcular esa distancia, te felicito. Si no, en esta oportunidad vas a aprender a calcular esa distancia, en este caso esa longitud de arco. Para este tema, debes recordar las derivadas, la técnica de integración y la integral definida. En la clase sincrónica daremos algunas funciones para que encuentren las derivadas, ¿no? También les invito a seguir repasando la técnica de integración y también la integral definida. Nuestro logro sería que al finalizar esta sesión resuelvas problemas vinculados a la ingeniería usando las longitudes de arco, área de superficie de revolución, utilizando las integrales definidas, mostrando orden, limpieza, creatividad y coherencia. Nuestro temario sería longitud de arco y área de superficie. Longitud de arco. Vamos a considerar una función f continua positiva en todo punto de algún intervalo AB y sea L la longitud de arco de la función f desde x igual a hasta x igual a b. ¿Cuál es el valor de la longitud de arco de la curva plana? Entonces, lo que ahora nos interesa es calcular la longitud de esta curva, también llamado longitud de arco. Para ello, vamos a desarrollar la siguiente idea. Y dice así: ¿es posible aproximar la longitud de arco de la curva mediante segmentos de recta, como se muestra en la figura? Si ustedes se fijan en la figura, vemos que estos segmentos, al sumar sus longitudes, tendría una longitud aproximada a mi longitud de mi curva. Entonces, mientras más segmentos tenga y sumo sus longitudes, será cada vez más aproximado a la longitud de mi curva, como se muestra en la siguiente figura. En esta figura, por ejemplo, tengo más segmentos, entonces si yo sumo sus longitudes, tendría un área cada vez más aproximada, disculpen, tendría una longitud cada vez más aproximada de la longitud de mi curva. O bien, nos vamos a concentrar en este elemento, Estamos considerando un gran número de segmentos de recta sobre la curva F. Es posible mejorar aún más la aproximación de la longitud de arco. Y es cierto, si yo considero más segmentos de recta sobre la curva y sumo sus longitudes, lo que voy a tener, la longitud cada vez
cada vez mejor o más aproximada de la longitud de mi curva. Entonces ahora nos vamos a concentrar en una parte, en este segmento arbitrario, x sub i a x sub i más 1. Y lo que vamos a hacer es simplemente que este segmento llamado L sub i, me va a aproximar a esta porción de la curva. Entonces, la idea es que este segmento me aproximará a esta porción de mi curva. Muy bien, entonces, tengo acá la variación con respecto al x, lo escribo de esta manera, delta de x sub i, y la variación con respecto al y, delta de y sub i. Entonces, he formado acá un triángulo rectángulo y vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, según Pitágoras, el L sub i sería igual a la raíz cuadrada de delta de x sub i al cuadrado más delta de y sub i al cuadrado. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar a esa última expresión por delta de x sub i sobre delta de x sub i. Este delta del denominador va a ingresar dentro de la raíz, pero al ingresar tendría que ingresar elevado al cuadrado. Entonces nos queda que L sub i es igual a esta raíz, que es delta de x sub i al cuadrado más delta de y sub i al cuadrado sobre delta de x sub i al cuadrado, multiplicado por delta de x sub i. En lo que está dentro de la raíz, lo vamos a seguir arreglando y nos queda lo siguiente. 1 más delta de y sub i sobre delta de x sub i, todo al cuadrado. Muy bien. Y todo multiplicado por delta de x sub i. No te olvides que estamos empleando algunas propiedades. Voy a ponerlo por acá. Si tengo a al cuadrado sobre b al cuadrado, esto es igual a la entre b al cuadrado. Entonces estamos aplicando esta propiedad. Primero desdoblamos, ¿no?, en una suma, y luego aplicamos esta pequeña propiedad y tenemos esta expresión. Muy bien, entonces tengo que el L sub i es igual a esta raíz. Muy bien, entonces la longitud de toda mi curva será aproximadamente la sumatoria, la suma de los L sub i. Entonces yo sumaría todos los L sub i desde i igual a 1 hasta n. Estamos considerando n segmentos de recta. Muy bien, entonces, ¿pero quién es L sub i? L sub i lo acabamos de expresar como la raíz cuadrada de 1 más delta de y sub i sobre delta de x sub i, todo al cuadrado por delta de x sub i. Entonces, reemplazando en esta expresión, tenemos lo siguiente, que la longitud de mi curva, la longitud de arco, será aproximadamente la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la raíz de 1 más delta de x sub i sobre delta de x sub i todo al cuadrado. Y delta de x sub i. Muy bien, entonces, para tener la longitud exacta, lo que vamos a utilizar la idea del límite. Entonces, la longitud exacta será el límite, se define de la siguiente manera, el límite cuando el n, en este caso el n, crece bastante, el n crece al infinito, de esta sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de esta raíz, 1 más delta de y sub i
sobre delta de x sub i al cuadrado por delta de x sub i. Y esta expresión, estimados estudiantes, el límite de esa sumatoria no es más que la integral definida, recuerden, desde A hasta B de esta raíz, 1 más, y acá esto se convierte a derivada. ¿Por qué? Porque si el n tiende al infinito, tengo intervalos, ¿no? Infinitos intervalos, infinitos segmentos de rectas, entonces significa, lo escribo por acá, si el n tiende al infinito, entonces el delta de x sub i tiende a 0. Entonces podemos decir, nosotros recordar que el límite, cuando el delta de x sub i tiende a 0 de esta división, delta de y sub i sobre delta de x sub i, no es más que la derivada de la función y se escribe de la siguiente manera. Diferencial derivada de y con respecto a x. Es por eso que hemos reemplazado en esta última expresión de y sobre dx, que no es más que la derivada de la función con respecto a x. Y esto elevado al cuadrado, diferencial de x. Muy bien, estimados jóvenes, hemos llegado a la fórmula que vamos a utilizar para calcular la longitud de una curva o longitud de arco. Veamos algunos ejemplos. Nos dice, en este primer ejemplo, calcular la longitud de arco de la curva y igual x al cubo sobre 6 más 1 sobre 2x, 1 sobre 2x. Desde x igual a 0,1 hasta x igual a 2. Muy bien, entonces lo primero que tiene que hacer, según la fórmula, es derivar. En la fórmula nos dice que la longitud de una curva es la integral de AB, la raíz de 1 más la derivada de y, la derivada al cuadrado diferencial de x. Entonces, tienes que derivar, por eso, recuerden, practiquen, revisen sus derivadas. Es muy importante en este tema que ustedes sepan derivar. Entonces, la derivada, en este caso, nos quedaría x al cuadrado sobre 2 menos la derivada de esta expresión, nos queda 1 sobre 2 por x al cuadrado. Muy bien, dentro de la raíz tengo sumado el 1, la derivada al cuadrado, entonces hay que elevarlo al cuadrado y sumarle una unidad, y nos quedaría lo siguiente. Y' al cuadrado más 1 es igual a la derivada al cuadrado, lo que acabamos de encontrar, más 1. Desarrollando este binomio al cuadrado, tenemos lo siguiente, sería la primera componente al cuadrado, x al cuadrado sobre 2, todo al cuadrado, menos un medio, al multiplicar, nos quedaría un medio, más 1 sobre 2 por x al cuadrado, y más 1, porque le hemos sumado 1. Luego, menos 1 más 1 es un medio, por lo tanto nos quedaría esta expresión. X al cuadrado sobre 2, todo al cuadrado, más un medio, 1 sobre 2x al cuadrado. Y esto de acá, nuevamente, lo vamos a escribir como un binomio al cuadrado. Este es un trinomio cuadrado perfecto, verifíquenlo. Nos queda, entonces, de esta última expresión, nos quedaría x al cuadrado sobre 2 más 1 sobre 2x al cuadrado. Todo al cuadrado. Esta expresión lo vamos a reemplazar acá. Bien, fíjense, lo vamos a reemplazar. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, al reemplazar, poniendo los límites de integración, al reemplazar en esta formulita, nos dicen integra de 0.5 a 2, esta raíz de la derivada al cuadrado más 1, diferencial de x. Entonces, como ya tenemos la expresión que está dentro de la raíz, lo reemplazamos acá,
Esto se cancela la raíz y nos queda lo siguiente. Esta integral, la integral de 0.5 a 2 de esta función, nuevamente les hago repasar sus integrales definidas. Muy bien, entonces esto nos quedaría, al efectuar, nos quedaría esta respuesta, 33 sobre 16. Por favor, compruébenlo. Y esto de acá, al dividir, nos queda esta longitud de 2.625 unidades. Acuérdense que estamos calculando longitudes, por lo tanto las unidades serían U. Y si te fijas en la gráfica que te muestro acá, nuestra longitud que acabamos de calcular, la función está de color azul, y nuestra longitud sería esta parte de acá. Esta porción de la curva tiene una medida de 2.0625. Muy bien, eso sería nuestro primer ejemplo. El ejemplo 2 quedaría para que ustedes lo trabajen. Por favor, les invito a trabajarlo. Ahora vamos a pasar a resolver el primer problema aplicativo. Entonces, vuelo de un halcón. Entonces, acá nos dice que un halcón vuela con una cierta velocidad, 15 metros por segundo, a una altitud de 180 metros, y accidentalmente suelta su presa. Y esta presa tiene una trayectoria parabólica, ¿no? Y está dado por la siguiente ecuación: y igual a 180 menos x al cuadrado sobre 45. Entonces nos están pidiendo hasta tocarla. Significa que la presa al caer, bueno, llegaría al suelo. Toca la tierra. Donde y sería la altura del suelo y x es la distancia horizontal en metros. Muy bien, ahora sí, vamos a calcular. Podrías calcular la distancia que recorre la presa entre el instante que el halcón la suelta y toca la tierra. Entonces ahora sí sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces simplemente lo que tiene que hacer es, como esta función, esta trayectoria es parabólica, que sería la curva, entonces lo que tiene que hacer es primero derivar. Al derivar esta expresión, la derivada sería menos 2x sobre 45. A ello le vas a sumar, acá tengo le vas a sumar 1, ¿no? Y le vas a elevar al cuadrado. Muy bien, estamos arreglando acá la derivada al cuadrado más 1. Acá también lo elevo la derivada, lo que es derivado lo elevo al cuadrado más 1. Muy bien, entonces arreglando tenemos la siguiente expresión. Arreglando acá, ¿cierto? Nos quedaría 2x todo al cuadrado. Acá nos quedaría más 45 al cuadrado sobre 45. Esta expresión lo reemplazo acá en mi integral. Entonces la longitud de esta curva sería la integral de 0 a 90. ¿Por qué 90? Acuérdate que toca tierra. Entonces me están dando la función a mí. La función que me han dado, en este caso es y igual a 180 menos x al cuadrado sobre 45. Entonces el momento que toca tierra, significa que no hay altura, por lo tanto acá le igual a 0. Igualar a 0, nos quedaría 0 igual a 180 menos x al cuadrado sobre 45. Al despejar x al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado igual sobre 45 igual a 180. Este 45 pasa al otro lado, a multiplicar a 180, luego saca raíz, y vas a tener como resultado que x es 90. Entonces, para armar mi integral definida, se tendría que integrar desde 0
desde 0 a 90, desde 0 a 90. Y esto sería la gráfica de esa función, la gráfica parabólica, la curva parabólica, que estoy encontrando su longitud. Muy bien, reemplazo acá lo que acabo de despejar, reemplazo en esta expresión, sería la integral 0 a 90, toda esta expresión, y al integrar, acá este 45 al cuadrado sale de la raíz, queda 1 sobre 45, raíz integral de 0 a 90, raíz de 2x todo al cuadrado más 45 al cuadrado diferencial de x. Y esto de acá, la solución de esta integral, no es más, nos da como resultado que esa longitud, al operar, les invito a trabajar, por favor. Ustedes ya tienen experiencia, ¿no? Recuerden sus integrales, ¿no? Sus integrales indefinidas, sus técnicas de integración para encontrar la antiderivada y luego evaluar usando el teorema fundamental del cálculo, y como respuesta vas a tener que la longitud de esa curva, de la trayectoria que describe la presa en la caída, es de 209.11 metros aproximadamente. Mírenme, qué interesante. Hemos encontrado esta longitud que describe la presa, ¿no? Que ha soltado el halcón, y esa distancia de esa longitud es de 209.11 metros. Acá también les invito a resolver también este problema, ¿no? Este problema aplicativo. En la clase sincrónica les voy a preguntar cuánto salió la respuesta, cuándo salió la longitud, y vamos a interactuar. Les voy a preguntar, espero que repasen las derivadas, que tengan sus integrales definidas, sus técnicas de integral claras, para que ustedes puedan resolver exitosamente estos tipos de problemas. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tema, que es el área superficial de sólido de revolución. Entonces, tenemos nuestro sólido que ha sido generado al rotar, ¿no? Al rotar una curva, nos genera una superficie. Si yo roto la curva, me genera una superficie, ¿no? Una superficie de un sólido. Si es una región, generaría un sólido de revolución. En este caso, al girar una curva, genera una superficie de revolución. Y ahora me interesa calcular en este caso, el área de esta superficie. Entonces, acá la idea es lo vamos a ayudar de lo que acabamos de definir. Entonces, esto de acá sería el diferencial de área de superficie, que no es más que la multiplicación de 2πy por diferencial de L. ¿Y quién es 2πy? ¿Quién es 2πy? Entonces, recuerden que la longitud de la circunferencia, y representa el radio, entonces la longitud de esta circunferencia sería 2pi, radio en este caso sería 2πy. Muy bien, multiplicado por este diferencial de L, que no es más que la longitud, ¿no? Diferencial de longitud de la curva, y viene dado por esta expresión. La diferencial de longitud no es más que la raíz, lo acabamos de ver hace un momento, de 1 más la derivada al cuadrado de x. Entonces, nos quedaría el diferencial de superficie, no es más que 2πy, y la función representaría el radio, 2πy, raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado de x. Entonces, la superficie o el área de la superficie
no es más que la integral, integrando a ambos lados, miren, nos sale la longitud, el área de la superficie, como la integral de AB 2pi raíz de 1 más la derivada de y con respecto a x, la derivada de la función al cuadrado diferencial de x. Entonces, esta última fórmula nos va a servir ahora para calcular área de superficie, donde el i representa, sería la función, tendría la derivada de la función, tendría que reemplazar, ¿no? Acá en esta fórmula para poder luego integrar, para poder calcular el área de la superficie. Veamos, ahora, tenemos dos casos. En el primer caso es cuando la función o la curva gira alrededor del eje X. En este caso, tenemos acá el eje X, por acá tengo la curva, ¿no? Esa curva al girar me va a generar un sólido. En este caso sería así. Me genera un sólido de revolución. Entonces, lo que me interesa es encontrar el área de la superficie. Entonces, me genera esta superficie, yo giro la curva, me genera esta superficie y quiero calcular su área. Muy bien, entonces, esto sería cuando gira alrededor del eje X, se integra con respecto al X. Pero, ¿qué pasa si la curva gira alrededor del eje Y? Entonces, la formulita cambiaría, ya no pondría Y, sino X, y acá tendría que despejar X en función de Y, ¿no? Luego, integrar de C a D, 2πx, raíz de 1 más, en este caso cambia ya, estoy derivando con respecto a Y, ¿no? Puedo hacer eso, diferencial de Y. Entonces yo tengo dos fórmulas, la primera cuando está girando alrededor del eje X, integro con respecto a X, y si gira alrededor del eje Y, integraría con respecto a Y. Veamos un ejemplo. Están diciendo acá, determine el área del sólido de revolución que se obtiene al girar la curva, en este caso la curva y igual a x al cubo sobre 3, desde x igual a 0 hasta x igual a 1. ¿Quién es la curva y igual a x sobre 3? La curva, ¿no? Una función cúbica. En este caso, la gráfica que les muestro, simplemente esta curva va a girar alrededor del eje, en este caso del eje Y, el eje X, y me va a generar un sólido de revolución, algo así. Y lo que me interesa ahora es calcular esa área, ¿no? Esa área de esa superficie. Entonces acá tenemos más o menos mi sólido de revolución. Entonces yo quiero calcular esa área de ese sólido, área del sólido. Entonces me voy a plantear mi siguiente integral, ¿no? La integral de AB, en este caso el A sería 0, el B sería el 1, 2pi, el Y sería la función, x al cubo sobre 3, tendría que derivar mi función, derivada de esta función, elevarlo al cuadrado y sumarle 1 y luego reemplazarlo acá. Muy bien, entonces efectuemos esa operación. Entonces primero derívalo, la derivada me quedaría y' igual a x al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, nos quedaría lo siguiente, y al final lo sumamos 1 también. Nos quedaría x al cuadrado más 1. Esta expresión lo reemplazo y tenemos lo siguiente. Al reemplazar tenemos la siguiente integral. S igual, la superficie igual, el área de la superficie será 2pi de 0 a 1, y raíz de la derivada al cuadrado más 1, diferencial de x. El y es la función, entonces, reemplazando todo acá, nos lo siguiente. 2pi de 0 a 1, x al cubo sobre 3, raíz, en este caso estamos reemplazando lo que acabamos de hacer, nos quedaría que la derivada al cuadrado más 1 no es más que x a la cuarta más 1.
estimados estudiantes, ¿cómo resuelven esta integral? Esta integral no es más que la técnica de variable o sustitución algebraica puede resolver esta integral. Muy bien, entonces al resolver esa integral, haciendo el cambio de variable, por favor, estimados estudiantes, repasen el cálculo, las integrales definidas, ¿no? Repasen su técnica de integración, que son muy importantes acá, miren, fíjense. Entonces, para poder llegar a la respuesta final, tienes que repasar nuevamente, repito otra vez, repasar las integrales, ¿no? Las técnicas de integración, que son muy importantes, muy importantes. Entonces, como respuesta, nos sale, nos resultaría que el área de esa superficie, en este caso sería 0.638 unidades cuadradas. Acá sería el S, no es L, el S, ahí está el S. Entonces, miren, recapitulando acá, entonces para encontrar el área de una superficie tienes que plantearte esta integral, saber dónde está girando, en qué eje gira la curva, y de acuerdo a eso te vas a dar cuenta qué fórmula emplear, o integrar con respecto a X, o integrar respecto a Y. Si veo que gira alrededor del eje X, entonces integraría con respecto al eje, con respecto a la variable X, con respecto al X, ¿no? Integraría con respecto al X. Y si gira alrededor del eje Y, integro con respecto a Y. Los límites de integración estarían sobre el eje Y. Como estoy integrando en este caso con respecto al X, los límites de integración se encuentran en el eje X. Entonces, nuevamente, hay que repasar las derivadas, hay que repasar las técnicas de integración, ¿no? Hay dos partes acá involucradas, no solamente integral, sino también derivadas. Entonces, hay dos campos que se unen acá en este tipo de problemas, tanto derivada como integral. Técnicas de integración. Bueno, les dejo este ejercicio para que en la clase sincrónica lo puedan presentar, ¿no? Discutamos la solución. Nuevamente, quedaría una actividad virtual, terminando la clase sincrónica, se quedaría su actividad virtual, o un foro también, para complementar este tema. Nuevamente, la metacognición sería que hemos aprendido en esta sesión, qué dificultades se presentaron en la resolución de los problemas, alcanzaste el logro de esta sesión. Son preguntas que en la clase sincrónica sería bueno que me lo responda para seguir mejorando día a día y mejoren ustedes su aprendizaje. Muy bien, estimados estudiantes, conmigo será hasta un próximo video. Les espero en la clase sincrónica para dialogar, discutir más problemas relacionados a este tema. Nos vemos.